Jesús Leiza, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Todo muy bien, gracias por invitar nuevamente. ¿Cómo definiríamos este momento de esta discusión de los holdouts de la Argentina? ¿Pasó la fecha límite? Estamos ya fuera de lo que esperábamos que no suceda, ¿no? Pero ¿cómo definiría este presente? Como la Divina Comedia, ese libro famoso de Dante Alighieri. Yo creo que es una situación donde el gobierno nacional, siempre aclaro este último término, el gobierno nacional ha aprovechado esta bandada de buitres para tapar los grandes problemas nacionales. Entonces hoy estamos viviendo lo que se podría llamar una contaminación informativa o de noticias, donde se confunda a la gente con enemigos externos, cosa que el país está acostumbrado, o mejor dicho, autoridades o gobernantes están acostumbrados desde hace muchos años a escuchar o a utilizar el enemigo externo para tapar los propios agujeros, diríamos, como altero, diríamos. Y en ese, Ponen los huevos en un lugar y gritan en otro agujero, o al revés. y en ese contexto uno imagina que mucho de lo que se viene diciendo en esta semana tiene más que ver con una especie de puesta en escena que realmente una problemática que estén dispuestos a No, resolver. realmente hay que reconocer que hay una problemática muy difícil, que es el tema de la deuda externa, que ha sido reprogramada, reestructurada, como se hizo en el 2005 con este gobierno actual, en el 2010 con este gobierno actual, que ese sería en el plano económico. Un problema que tiene el país y que va a afectar en términos económicos a la población. Y otra cosa es la ventaja política que se quiera usar y abusar de un gran problema económico. Entonces lo que se hace es crear confusión, más confusión, más confusión. Y en esa línea de pensamiento uno podría preguntarse qué de lo que está pasando en materia económica, fundamentalmente en el campo internacional y respecto a las negociaciones que lleva adelante Argentina, van a impactar en lo cotidiano de la Argentina, porque probablemente Absolutamente. muchos no tengan conexión entre esto, que parece una discusión, si se quiere, filosófica, y lo que puede suceder en el día a día de los argentinos. No, no, totalmente. El tema del default, aunque se diga o se escuche de que pasó el default, pasó la fecha y no pasó nada en Argentina, va a afectar realmente a todos los argentinos, desde el que trabaja, el que no trabaja, el jubilado, el no jubilado, le va a afectar porque el año que viene, desde ahora en adelante, vamos a vivir un proceso, como ya estamos viviendo, un proceso de recesión con inflación, que es la enfermedad más difícil que tiene el país en este momento. Estamos en una situación donde la autoridad está, a ver cómo podríamos decir en términos médicos sin que se ría el director, digamos, pero en una mala praxis, viviendo un momento de impericia, de imprudencia y de negligencia. Negligencia porque este es un problema que se tuvo que haber arreglado a su debido momento y silenciosamente, sin hacer tanta alaraca o caquereo, como dicen, como las aves, como los pollos. Impericia porque realmente se está actuando de manera con juicios muy banales y con juicios precarios, diríamos, realmente con razonamientos precarios sería lo más preciso. Inoportuno porque realmente el país no necesita más problemas de los que ya tiene. Y el problema, respondiendo a la pregunta, el problema que vamos a tener con esta situación de esta inflación, como se dice en el término original, que es en inglés, que es inflación con recesión, lo vamos a tener por cuestiones propias, por el tema del defecto o escasez de energía, que vamos a tener una balanza de pago deficitaria. No nos va a ayudar el viento de cola, como se venía diciendo en los últimos años, porque la soja puede tener buen precio o mal precio, también no sabemos. Ahora bajó el precio de la soja. Si baja el precio de la soja, aumenta el problema del déficit de la balanza comercial. Déficit de balanza comercial más que el problema de inversiones fijas en infraestructura, por más anuncios que haya de vaca muerta, etcétera, etcétera, el año que viene, el 2015, lo vamos a vivir y el nuevo gobierno va a heredar. Este no es un problema de corto plazo, es un problema estructural que tiene la Argentina. El impacto más duro probablemente tenga que ver con los proyectos de financiamiento que andaban dando vueltas, sobre todo en el sector privado, digo, que por ahí tenían intenciones de acceder a algunas líneas de créditos que, si este conflicto se hubiera resuelto
de una manera adecuada, probablemente se hubieran abierto esas alternativas, ¿no? Claro, eso es entrar nuevamente al mercado de capitales, pero eso fue también parte del enemigo externo creado ya por el expresidente y fallecido, con todo respeto, donde en su primer momento fue el enemigo el menemismo, después el neoliberalismo, después el Fondo Monetario Internacional, y así sucesivamente pasaron estos 10 años en donde siempre hay un enemigo externo y el pueblo, por un lado agradecido, con la creencia agradecido, pero por otro lado súper engañado. ¿Cuánto de improvisación hay en lo que pasó? ¿Cuánto, digamos, esto es un conflicto que fue pensado, diseñado y se llevó adelante bajo determinados parámetros, o fue una especie de acto espasmódico uno detrás de otro? No, yo creo que fue una situación donde empezaron a revolotear los buitres en un primer momento, y se sigue usando, se usan las dos fases, diríamos, como el buitre que revolotea para aprovechar la carroña, pero también se aprovecha como echar la culpa a este carroñero para tapar la situación interna de crisis de inflación, próximamente desabastecimiento y baja el salario real y bueno, todo lo que eso conlleva en términos económicos, no solamente a los grandes centros urbanos, sino también a los centros urbanos medianos o provincias periféricas como es nuestra provincia de Corrientes. Desde lo estrictamente técnico, muchos analistas económicos dicen que para principios del año que viene las razones que se esgrimieron respecto a por qué no lograr un acuerdo con estos fondos, con estos holdouts, desaparecerían, ¿no? La famosa cláusula Rufo que preocupa tanto al gobierno respecto a cómo se pueden disparar las deudas anteriores y los reclamos de otros bonistas desaparecerían en enero. La pregunta sería, ¿el gobierno va a intentar ganar tiempo, superar estos 5 meses y finalmente arreglará? Claro, y el gobierno, por ejemplo, la cláusula Rufo que tanto se habla, que para el público televidente podríamos aclarar que es un derecho que tienen los que entraron al canje de deuda, que si los que no entraron al canje de deuda cobran más, los anteriores tienen derecho a cobrar lo mismo, diríamos. Y eso realmente es una otra deuda externa equivalente casi equivalente a la existente, de manera que eso empeora mucho más la situación. Ha sido una buena salida, en mi opinión, de que parte del capital privado, que también es un enemigo permanente, el capital privado local o extranjero, ya Clarín Miente o el Mañeto ya asombra poco, diríamos, hay que tener nuevos enemigos. Con la cláusula Rufo va a afectar sensiblemente, de manera que, insisto, la oferta que hubo hace poco de algunos banqueros o bancarios locales era una buena salida e inteligente, pero por la envidia, diría yo, técnica que tienen algunas autoridades del gobierno, del Ministerio de Economía o la presidencia, no permitieron una solución que podría haber sido una buena solución, que se hagan cargo con su riesgo capitalistas locales, financieros, y salvar así la cláusula Rufo. Algunos analistas también dicen que los efectos económicos que estaban esperados después de la fecha que ya ha sido superada no terminaron ocurriendo. Que por ahí en algunos mercados las bolsas tuvieron un deterioro, pero por ejemplo el mercado cambiario argentino no respondió tan negativamente como se esperaba. Claro, eso todavía, pero va a responder porque va a haber en dos, 3 semanas la brecha cambiaria o la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el dólar blue, como se dice, va a aumentar, sobre todo cuando los problemas desatados por esta crisis creada, real, existente, pero sobredimensionada, mejor dicho, se sume al tema de los remanentes de cosecha o de la venta de cosecha argentina que faltan. De manera que, como si fuese un médico, la fiebre que es la inflación se va a mantener, la inflación genera cambio de precios relativos, crea confusión, el año que viene va a seguir habiendo déficit fiscal porque de este pantanal no se sale con un 4x4 en 2 minutos. Va a tardar 1 o 2 años y la población se tiene que dar cuenta quién vota en el año 2015. Pese a este pesimismo generalizado que seguramente nos invade producto de la acumulación de problemas que trae este gobierno nacional, ¿se puede ser optimista respecto a lo que pasa el año que viene? Totalmente, porque la Argentina es un país que tiene
recursos naturales, está bien dotada de recursos naturales, pero mal dotada de inteligencia local, diríamos, o de autoridades locales que hace 70 años generaron todo un sistema de políticas populistas y que están en contra del capital y del trabajo, porque generar subsistema de subsidios para que la gente que puede trabajar no quiera trabajar, para evitar no cobrar los subsidios que otorga el Estado, crea todo un sistema perverso que hace mucho daño a la economía y a la cultura de un pueblo. Es muy grave lo que nos está sucediendo. Y eso no tiene nada que ver con ser optimista o pesimista, diríamos. Son hechos. Jesús Leiza, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por invitar.